Muy bien, en esta tarde, como ya conocieron a Cecia y también Cris, que está acá con nosotros, ellos están trabajando también en la plantación de nuevas iglesias. Cris está a cargo en el municipio de Querétaro, de la zona de Carrillo Puerto y Santa Mónica, y Cecia nos está ayudando allí en el discipulado con los adultos, allí en el Marqués, donde el pastor antes iba. Ahí nosotros nos tomamos como era más cerca. Entonces, gracias a Dios por estos hermanos que Dios les ha guiado, y también gracias a Dios por la pandemia. Yo le digo a Cecia porque ya le habíamos invitado varias veces a Cecia que se quede, pero Cecia no, ya me vuelvo a mi país, dice. Hasta que la pandemia hizo que su país se cierre y varios países más se cierren. Así que Dios la dejó en México y ya le dijimos que el Señor nos dijo que todavía para 10 años más. No sé si a dónde está Cecia. Así que cuando gusten invitar a Cecia, a Cris, ellos están allí viviendo en la ciudad de Querétaro, apoyándonos en la plantación de iglesias. Muy bien, vamos a ir hoy a hablar de un tema que creo que todos nosotros nos vamos a sentir identificados. Las excusas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos excusado para terminar un trabajo, verdad? O para cumplir una tarea en la escuela, o para hacer algo en la casa. ¿Cuántas veces no nos hemos excusado? Y muchas veces nos hemos excusado con razones y muchas veces sin alguna buena razón. Hoy te quiero hablar de un joven. Hoy cumpleaños Heidi, 15 años. Y voy a hablar de un joven. Cecia aceptó a Cristo a los 14 años. Pero voy a hablarte de un joven que cumplió un poquito más, 17 años. Vamos a hablar acerca de la vida de José. Y quiero contarte hoy una historia de una joven que se llama Carmen Chía. Carmen Chía estaba por tener su segundo hijo. Y ella estaba aplicando trabajar en una empresa. Pero cuando estaban haciendo el examen para que todos los postulantes puedan adquirir el empleo, ella tenía que dar a luz. Entonces, dio a luz unos días antes y allí en el hospital ella pidió rendir examen. Los encargados del examen aceptaron y fueron y mandaron simultáneamente, tanto en el hospital como en el lugar donde se iba a tomar el examen. Se llevó a cabo el examen para poder aplicar a este trabajo. Fue la primera vez que una mujer en su cama de hospital, después de haber dado a luz, iba a rendir un examen. Y esta historia se hizo conocida que tanto que la cadena de comunicación EFE lo publicó el 17 de marzo del 2007. Esta mujer, aún allí en la cama de hospital, rindió su examen. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes y cuántos padres excusamos a los hijos para que no rindan examen, verdad? Porque tiene dolor de cabeza el nene, entonces no va a rendir su examen. Pero esta mujer hoy nos es un ejemplo que, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, porque dar a luz no es nada fácil, es bien difícil y mucho dolor, pero esta mujer allí nos es un ejemplo. Carmen Chía, allí en Madrid, España, en el 2007. Nos excusamos, como dijimos, cuando tenemos examen, cuando presentamos proyectos, trabajos, para servir a la iglesia también ponemos excusas. O para ir a la iglesia, un poquito más fácil, ¿no? Y ponemos excusas, y es que no, es que hacía frío, es que hacía sol, es que no estaba mi marido, es que no estaba mi mujer, tenía un dolor de cabeza, y ponemos excusas. ¿O no? ¿O soy el único que pone excusas en este lugar? Ponemos excusas hasta para no obedecer al Señor. Y desafiamos al Señor. El Señor, que todo lo sabe, nos deja excusarnos, ¿no? En nuestra oración, Señor, es que
el marido que me diste o la mujer que me diste, pero como si el Señor no supiera realmente quiénes somos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí excusas, excusas y excusas. Efesios 2:10, un versículo que tendríamos que tenerlo de memoria, dice así que somos hechura suya para buenas obras. Permítame leerlo allí, dice así: pues nosotros somos la obra maestra de Dios. Te lo estoy leyendo en otra versión. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra. Es decir, Dios te creó con un plan. Una obra maestra tiene un plan, tiene una forma. Entonces Dios te ha creado con una forma específica. Tu forma de hablar, tu cuerpo físico, la familia donde naciste. Dios te ha creado de una manera, de una obra maestra para que cumplas un plan. Porque Él dice, te ha creado a ti y a mí para buenas obras. Entonces, por lo tanto, Efesios 2:10 nos enseña que hay un plan para ti y para mí, que debemos cumplirlo y debemos hacerlo. Y no debemos poner excusas. Entonces, hay cosas buenas que Dios ha puesto para que hagamos. Con esto, el versículo, en primer lugar, lo que quiero decirte es que no eres un accidente. No eres un accidente. No es que mi padre era borracho y por lo tanto me quiero quitar la vida porque no me ha ofrecido nada en la vida y mi madre se fue. Podemos ver acá testimonios. Cecia lo dio, te puedo traer a Cris también, que su testimonio puede ilustrarte tanto este tema. Podemos hablar de tantas, del pastor Ramiro y tantas personas más que nos pueden mostrar que muchas veces las cosas no suceden porque ponemos excusas. No importa lo que hayamos vivido, por lo tanto no eres un accidente. Dios tiene un plan para tu vida, Él tiene un propósito para tu vida. No hay cosa mejor en la vida que ser usado por Dios. Amén. Amén, muy bien. No hay nada mejor que saber la razón por la que Dios me creó. Fuimos creados para algo más que solamente en nuestro propio plan. Fuimos creados para algo más que nosotros mismos. Muchas veces vivimos tanto pensando en nosotros mismos que no tenemos tiempo para pensar en el plan de Dios. Y aquí hay jóvenes, 15 años, quizás 16, 10 años. José tenía 17 años. No fuimos creados solamente para comer, trabajar, dormir, jubilarme y morir. No fuimos creados solamente para eso, fuimos creados para algo más. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Muy bien, ahora vamos a tomar lectura. Génesis capítulo 37, del 1 al 36. Génesis 37, del 1 al 36. Es una historia muy conocida, así que voy a ir saltándome un poquito los versos como para poder ir recordando. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Perdón, yo lo estoy leyendo en la versión nueva, traducción viviente, pero acompáñenme ahí en sus Biblias, versículo 4. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable a José. Versículo 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad?
¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez lo contó el sueño su padre, además de a sus hermanos, pero a su padre no le respondió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tu padre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Versículo 11. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Respondió José: ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona le encontró dando vueltas por el campo y le dijo: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, se han ido de aquí, pero les oí decir que se iban a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Hasta allí la lectura, y luego podemos recordar que cuando él venía, sus hermanos quisieron matarlo. Hasta que uno de ellos dijo: mejor escondámoslo en un pozo, y cuando pasan los madianitas, los comerciantes, rumbo a Egipto, lo vendemos. Y fue así como José, después de haber estado en el pozo, lo sacaron y lo vendieron a los madianitas y terminaron ¿dónde? En Egipto. Y allí podemos ver luego la historia de José, que llegó a Egipto y fue comprado por un hombre llamado Potifar, que lo hizo siervo en su casa, y su casa prosperaba, solo que hasta su mujer puso los ojos en José y trató de atrapar a José, y José huyó de esa mujer, aún sin las ropas que traía encima, y luego vemos que esta mujer acusó con su marido de José, y José terminó en la cárcel. Allí en la cárcel, sirvió a otros 2 oficiales del rey, que era el panadero y el copero del rey. Y allí lo sirvió, interpretó sus sueños, y años después, 2 años después, cuando Faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, se acuerdan de José, y José es puesto como rey a sus 30 años, después de Faraón, a sus 30 años. Pasaron 13 años donde el infortunio llegó a la vida de José. El infortunio fue el pan de cada día en José, y José se hubiera preguntado: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí por qué a mí me tuvo que tocar esta familia? ¿Y por qué a mí me tuvieron que abusar de niño? ¿Y por qué a mí? Y muchas veces solamente el infortunio es nuestro pan de cada día, y solamente basado en eso nos vivimos excusándonos. Vamos a ver la primera excusa que pudiese haber usado José. Y no sé si en alguna de estas excusas se encuentra usted. En alguna de estas excusas quizá puedas decir: yo usé esta excusa. La primera excusa que vamos a ver que José pudiera haber usado es su trasfondo familiar. Vamos a ver solamente unas cositas en cuanto al trasfondo familiar de José. Vamos a mencionar por razón del tiempo, porque tuviéramos que quedarnos aquí estudiando la vida de José. Tenía un hogar disfuncional. Había un papá y 4 mujeres en la casa. Entonces, Lea y Raquel tenían Silpa y Bila, eran 4 mujeres en la casa. ¿Cómo te imaginas hoy, en septiembre de 2020, cómo sería una casa con un hombre y 4 mujeres? Estaría complicado, ¿no? Vamos a ver que tuvo un padre engañador.
Jacob significa tomador del talón, el que suplanta, suplantador. El papá de José, el papá de José, sí, Jacob, fue engañado por su tío, Labán. O sea, José no tenía ni para agarrar ni para el papá, que era un engañador, ni para el tío. El tío le había engañado al papá. Entonces, vamos a ver que José tenía este tipo de familia. También vamos a ver que habían allí, entre las mujeres que vivían en la casa, obviamente que iba a haber rivalidades, ¿verdad? ¿Qué piensan? Rivalidades, celos, gritos, competencias, malos tratos, injusticia. Fue tu hijo, no, fue mi hijo, no el hijo de la otra. Y imagínense la casa. Injusticias, bronca, falta de respeto, desprecio, preferencias. Jacob, el papá, hace una túnica especial, pero para José. Para José, imagínense, la mamá de José había muerto cuando tuvo al más chiquito, a Benjamín. Imagínate, José tenía suficientes excusas para decir, este hogar me está volviendo loco. Me tengo que ir de este hogar. Me voy a abandonar en el alcohol y en las drogas porque mi padre tiene 4 mujeres. Y todas se pelean todos los días. Y contra mí vienen mis hermanos porque mi papá me hizo una túnica porque me quiere un poquito más que a los demás. Y todavía sueña y los cuenta. Y les dice, nosotros vamos a ser tus siervos. Y luego otro sueño. Yo que Jacob le digo, José, cállate la boca. O sea, no empeores esta situación que estamos viviendo. Pero vamos a ver que José tenía un hogar disfuncional, pero también tenía un hermano mayor que se llama Rubén, que se acostó con Bila, con una de las mujeres de su papá. Rubén se acostó con una de las mujeres de su papá. Y si uno llegaría a un hogar en el cual el hijo mayor se acostó con una de las mujeres del padre, imagínense todo el laberinto que pudiera haber en esa casa. Había una falta de respeto hacia el padre. Había mentiras en el seno del hogar. Entonces no estamos hablando de una familia cualquiera. Estamos hablando de una familia disfuncional y que todavía dice que son el linaje escogido de Dios. Y todavía dicen que su padre Isaac y su abuelo Abraham, Dios les ha dado una tierra. Y Dios les habló y son el linaje de donde va a salir su pueblo. Entonces, era una familia difícil. Y no solamente, sus hermanos, los 12, eran hermanos mentirosos. Tenían una hermana llamada Dina. De ellas, el príncipe de Siquén había abusado de Dina. Entonces los hermanos, como buenos hermanos, se querían vengar. Entonces hicieron un trato con el padre de Siquén, diciéndole que iban a dar a Dina en casamiento, pero a cambio de eso, en primer lugar, tenían que ellos circuncidarse. Y al circuncidarse, al tercer día era el peor día de su salud. Tenían dolor de cabeza, fiebre, etcétera, etcétera. Entonces los hermanos de José, Simón y Leví, cuando estaban en la peor crisis, Siquén y su pueblo entraron y mataron a todos, en venganza por lo que habían hecho con su hermana. Entonces los hermanos de José no eran nada tranquilos, eran violentos, vengativos, tomaban la venganza en sus manos, no buscaban al Señor para dejar su causa en las manos del Señor como lo hizo Cristo. Entonces eran hombres trabajadores, esforzados, porque estaban con el ganado en el desierto, pero tenían 0 temor de Dios. Eso era la familia de José. Ellos tenían mala fama a su alrededor. Al haber preferencias por la vida de José, tenían enojo contra él, lo aborrecían. Entonces podemos encontrar que tíos, primos, hermanos, padre, madre, el hogar estaba destruido. Imagínense un hogar así. Mi familia
también no fue una familia que conoció del Señor. Y mis padres, mi padre no sabía cuántos hijos tenía, pero de los que él sabía eran como 7. Pero en mi casa éramos el tercer matrimonio de mi papá. Entonces, José tenía una familia en la cual su padre, habían 4 mujeres en casa. Y sin lugar a dudas, José no podía decir, con este hermoso trasfondo familiar voy a servir al Dios que le presentó a mi abuelo Abraham y a mi padre Isaac, a mi abuelo Isaac y a mi bisabuelo Abraham. José no podía agarrarse de eso, pero José tampoco podía agarrarse de su edad. Tenía 17 años. Y así como ahora, muchas veces, cuando son tan jóvenes, adolescentes o iniciando la juventud, son despreciados. Son despreciados. Y Pablo en 2 de Corintios 3:5 dice así: no es que pensemos que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud, nuestra capacidad proviene de Dios. Y muchas veces no queremos servir al Señor porque nuestra familia está destruida y por lo tanto me voy a abocar al alcohol, a las mujeres, a los vicios, a las mentiras. No, pero tampoco quiero obedecer a Dios porque soy muy joven. Tengo 15, 16, 17 años y todavía necesito vivir esta vida. Y necesito probar todo lo que este mundo me puede dar. Todavía no quiero entregar mi vida al Señor. José tenía 17 años. José no despreció su juventud, al igual que David. David se calcula que tenía entre 12 a 15 años cuando estaba allí en el campo cuidando las ovejas de su padre. Y Dios lo mira y lo ungen para que sea el próximo rey. Entonces no importa mucho la edad. María, los más conocedores, eruditos, dicen que tenía entre 14 y 17 años cuando el ángel Gabriel se le aparece. Hoy por hoy, 17, 18, 19, 20, 30, 40 años y no queremos salir de la casa de papá y mamá. No queremos tener compromisos, no queremos tomar la responsabilidad de nuestra vida y de la vida de otras personas. Nuestra juventud trae consigo ingenuidad que Dios va a ayudarnos a crecer. Como decíamos, José quizá era un poco ingenuo, ¿no? A sus 17 años, pero esos 13 años sirvió para que él pueda seguir creciendo. Dios va a formar nuestro carácter. Dios quiere usar todas las situaciones de nuestra vida para la formación de Cristo en nosotros. Pero estamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? Y se te viene a la mente muchos. Pero quizá vamos a hablar también de las personas con una edad mayor, que ya a los 60, 70 dicen, no, ya no quiero saber nada, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya me puedo enfermar, ya no puedo manejar, ya no puedo hacer nada y quiero quedarme en mi casa cuidando a mis nietos. Fíjense que Moisés fue llamado por Dios a sus 80 años. Después de 40 años en las mejores escuelas, después de 40 años de entender que no era nadie en el desierto, Dios lo llama a los 80 años. ¿Saben qué? Es cuando más experiencia hay. Es cuando más podemos servir al Señor. Es cuando más puedes guiar a esos jóvenes, a esos niños. Y quizá no lo puedo hacer presencialmente, quizá por la pandemia, el frío, pero lo puedo hacer en oración, llamándoles, adoptando un joven de la iglesia, orar por él, estar al pendiente entre sus necesidades. Dios puede usarte, mi querido hermanos, si tienes una edad avanzada. Debemos creer que nunca es tarde, nunca es tarde. Algunos creen que es tiempo de colgar los guantes, pero lo mejor siempre está por venir. La jubilación no está en la Biblia, ¿eh? Podemos jubilarnos de las empresas, pero del Señor nunca nos vamos a jubilar. Siempre vamos a estar sirviéndoles donde Él nos lleva. Abraham
ya estaba grande de edad. Caleb tenía 80 años y todavía tenía esa fuerza de decir, dame ese monte porque allí quiero. Moisés también a sus 80 años, Dios lo llamó. Tanta sabiduría en la experiencia de haber vivido, tantas experiencias vividas, claro que sí va a ser una bendición. Claro que sí va a ser una bendición para los jóvenes, para los adultos mayores. Dios no te da los próximos 20, 30 años solamente para que te quedes mirando los partidos del Cruz Azul o viendo la tele. Nos da para poder servirle a Él. Entonces, vemos que José, teníamos que ver que él pudiera haberse excusado en su trasfondo familiar. Mi familia está destruida, la verdad, yo no puedo servirte, Señor. Pero José también pudiera haberse excusado en su edad. Tenía 17 años. Señor, soy muy joven. Pero José también pudiera haberse excusado en las circunstancias que les tocó vivir. Vamos a ver que José fue despreciado, vendido, esclavizado, difamado, encarcelado. José pudiera haberse puesto detrás de todas esas circunstancias que le tocó vivir y decir, Señor, es que yo no puedo servirte. Yo no tengo tiempo, yo no tengo la capacidad de servirte. El salmista dice en Salmo 30:11, tú cambiaste mi duelo en una alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. José fue despreciado y vendido y esclavizado, ¿por quién? Por sus hermanos. ¿Sabes que las ofensas más grandes no van a venir de aquel vendedor de verduras que ni lo conozco? Sino las ofensas más grandes y el dolor más grande en nuestro corazón viene de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros carnales, de nuestro papá, de nuestra mamá. No sirves para nada. Algo que te haya dicho tu papá, tu mamá de niño hasta ahora, hoy los puedes estar recordando. Que no vas a lograr nada, que eres un bueno para nada. Muchas cosas así podemos tener el recuerdo de nuestros padres, porque las mayores dolores que vienen de nuestro seno familiar, de las personas más cercanas a nosotros. Entonces José fue despreciado, vendido, esclavizado, sufrió cosas terribles y la traición por sus familias. ¿Cuánto dolor habrá causado en José? Mucho, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá causado dolor en el corazón de José? Claro que sí, haber sido vendido a estos comerciantes y haber sido atrapado ahí en las sogas y correr detrás de los caballos hasta Egipto, cansado, tratado como esclavo, obviamente que le iba a doler a José. Pero vamos a ver que José también fue difamado y como ya lo mencioné por la mujer de Potifar, parecía que todo en la vida le iba mal. Cuando al fin tenía un respiro y le estaba yendo bien a la casa de Potifar y a los negocios de Potifar, y gracias a José lo difaman. ¿Por qué? Por no haberse acostado con la mujer de Potifar. Entonces, José tenía ahora esta verdad. Entonces, ¿cuánta dificultad muchas veces nos toca vivir? ¿Cuánta dificultad te está tocando vivir? Y muchas veces por decir la verdad. Hoy te animo, mi querido amigo, mi querida amiga, que no desistas. No desistas porque Dios sí tiene algo grande, algo que puede usar todos esos dolores para bien. Spurgeon, un hombre predicador allí en Europa, decía lo siguiente: si alguien habla mal de ti, no te enojes, porque ¿sabes qué? Tú eres peor de lo que piensa esa persona. Entonces, si alguien va a difamarnos, alguien va a hablar mal de mí, la verdad, ya no me enojo yo. Ya pienso, la verdad, yo soy peor de lo que esa difamación está diciendo de mí. Entonces, si somos un poco sinceros, nos vamos a dar cuenta que las cosas que hablamos y pensamos somos un desastre. Y si tuvieran que las cosas que pensamos y hablamos proyectarlo en una tele grande, nos daría vergüenza. O solo pienso yo así. Todos tenemos allí malos pensamientos y malas acciones y hemos hablado mal de alguien y a ese alguien lo saludamos, ¿verdad? Lo abrazamos y todo, pero en nuestra casa lo comemos
en tacos de pastor, tacos de Ramiro, no, mentira. Entonces difamamos a las personas y muchos han difamado de nosotros, pero no te sientas mal si tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu hermano habló mal de ti. Eres peor, soy peor de lo que están hablando. Muy bien, y por último, José fue encarcelado. Las circunstancias que le tocó vivir fue despreciado, vendido, esclavizado, difamado y encarcelado. Después de la difamación terminó preso y allí preso sirvió a sus compañeros, interpretaba sueños y era el encargado de la cárcel. El Señor cambia nuestro lamento en baile. Muy bien, hasta allí van 3 excusas. La primera excusa que vemos fue la familia. Repiten conmigo, la familia. La segunda excusa fue su edad. La tercera excusa fue sus circunstancias. Y la cuarta fue el aire. No, mentira. La cuarta, que pudiera él haberse puesto, era su nacionalidad, su raza, su color de piel, su físico. Génesis 39, 17 dice lo siguiente. Luego le contó la versión de lo sucedido, la mujer de Potifar al marido, y le dice, este esclavo hebreo. Muy bien, estamos en la nación más poderosa del mundo. ¿Cuál es? Egipto. Egipto era la nación más poderosa del mundo, y si venían estos hebreos de la tierra allí de Palestina, eran menospreciados. Entonces esta mujer dice de Potifar, le dice, este hebreo que trajiste trató de abusar de mí, y por lo tanto ese hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Filipenses 3:20 dice lo siguiente, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. La mujer de Potifar lo despreciaba porque era hebreo. Cuando la mujer de Potifar lo difamó, vamos a ver que despreció su raza, su origen. Y muchas veces hoy vivimos en un mundo racista, ¿verdad? Y escuchamos noticias racistas que acaban de matar a una persona de color de piel, que discriminaron a una persona que era del campo. Y muchas veces, por ver nuestro físico, no nos excusamos que no podemos lograr cosas, que no podemos estudiar ni poder trabajar y conseguir algo por nuestro físico. Pero déjame decirte que la mujer de Potifar, cuando lo menospreció por ser hebreo, esto es una historia de todos los días. Permíteme contarte la historia de Mónica Valeria González. Una mujer que allá en Brasil, en la capital de Brasil, Brasilia, ella de color negra, ella estaba casada con un juez, ella tenía doble profesión. Pero las personas de color de piel estaban trabajando en los juzgados, pero limpiando los juzgados o quizá ayudando allí en la venta de comida. Pero esta mujer pertenecía al 1% más rico de todo Brasil. Era una mujer de mucho dinero. Pero ¿sabes qué? Gracias por su respeto, pero menospreciada por su color de piel. Entonces vemos que Mónica Valeria González fue menospreciada por su color de piel. No importa nuestro color de piel, no importa nuestras costumbres, Dios te quiere usar. Y puedes ser joven, puedes tener una familia disfuncional, circunstancias de la vida que no te ayudaron, pero no importa tu color de piel o tu trasfondo físico, Dios te puede usar. Hoy vamos a terminar con la siguiente invitación. ¿Cuál es tu excusa para no lograr algo en esta vida? ¿Cuál es tu excusa para no trabajar? ¿Cuál es tu excusa para no lograr cosas en tu vida o estudiar?
¿Cuál es tu excusa para no congregar? ¿Cuál es tu excusa para no servir? Sin lugar a dudas, Dios está hablando a nuestra vida a través de esta historia de José. Él podía haber encontrado muchas excusas. Y hoy te invito a dejar las excusas y poder rendir tu vida al Señor. Entonces vamos a orar y en reverencia a Dios, a nadie más, a ningún ser humano aquí. Te invito a que puedas inclinar tu rostro. Y si en esta tarde Dios está llamando a tu vida y te está diciendo, acércate a mí, ven a mí, ven que te quiero perdonar todos tus pecados. Trae tus pecados y yo te los voy a limpiar. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos nosotros hemos pecado. Y no importa cuántos años tengas o de qué religión seas o de qué país seas, hemos pecado y por lo tanto ese pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte y por lo tanto tú y yo no tenemos excusa delante de Dios. Pero la Biblia dice que Él nunca pecó, ni mintió a nadie, y cuando lo acusaban, Él no buscó vengarse, más bien Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y Él cargó tu pecado, mi querida amiga, mi querido amigo. Te invito a que hoy puedas decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados en esta tarde. Así que allí, en el silencio de tu corazón, con tu rostro inclinado a Dios, si quieres hacerle una oración, allí en tu corazón, en tu interior, dile así, Dios, reconozco que he pecado y mi pecado me separa de ti. Señor, perdóname, sé mi Salvador. Amén.